Antes de comenzar, respira. Este canal es un espacio para quienes buscan entender lo invisible, el cuerpo, la mente y la energía que nos mueve. Si este contenido resuena en ti, suscríbete y deja tu like. Así, el algoritmo sabrá que aún existen personas despertando. Ahora, disfruta. El viaje está por comenzar. Creemos elegir, pero alguien ya decidió qué debemos desear. La habitación está en silencio, pero una luz azul tiembla en la oscuridad. No viene del cielo ni del fuego. Es un destello frío, rectangular, que palpita en la palma de una mano humana. Un dedo se mueve, desliza, toca, repite. Cada movimiento parece libre, espontáneo, pero en realidad responde a una coreografía invisible, diseñada por códigos que nadie ve y que, sin embargo, dictan el ritmo emocional del mundo. Cada notificación es una semilla de expectativa, cada sonido una promesa diminuta de placer. Lo sabemos, y aún así, no podemos evitar mirar. No hay cadenas, no hay órdenes, pero algo dentro de nosotros se activa con precisión biológica. La dopamina, esa molécula microscópica que alguna vez sirvió para recompensar el aprendizaje, la exploración y la supervivencia, ha sido reclutada por un nuevo amo, el algoritmo. Durante miles de años, el cerebro humano evolucionó para buscar señales de recompensa que garantizaran la vida, el alimento, el reconocimiento, el afecto, la cooperación. Pero en el siglo XXI, esas señales se han digitalizado. La caza ya no ocurre en la selva, sino en una pantalla. El depredador ya no tiene dientes, tiene datos. La dopamina no premia lo que conseguimos, sino lo que esperamos conseguir. Esa es su trampa más perfecta. Los científicos del comportamiento descubrieron hace décadas que la mayor liberación de dopamina ocurre antes de la recompensa, no durante ni después. Es la anticipación, no el resultado, lo que enciende los circuitos del placer. Por eso revisamos el teléfono una y otra vez. No porque esperemos algo concreto, sino porque el simple acto de esperar nos mantiene vivos dentro del circuito. Cada red social aprendió a jugar con esa debilidad biológica. Un me gusta no llega inmediatamente. Aparece de forma irregular, impredecible. A veces una publicación recibe atención en segundos. Otras veces nada ocurre por minutos o horas. Esa variabilidad, el refuerzo intermitente, es la misma que los psicólogos observaron en los experimentos con palomas de B.F. Skinner. Cuanto más impredecible era la recompensa, más insistente se volvía la conducta. El ser humano moderno se ha convertido en esa paloma digital, picoteando la pantalla en busca de validación. Y lo más inquietante es que no se trata de una metáfora. Neuroimágenes funcionales muestran que las mismas áreas cerebrales que responden a recompensas físicas se activan ante estímulos sociales digitales. La dopamina no distingue entre una sonrisa real y un icono luminoso con forma de corazón. Para el cerebro, ambos son señales de pertenencia. El algoritmo sabe esto, lo mide, lo predice y lo explota. Afuera, el mundo sigue girando, pero dentro del pequeño rectángulo azul se reproduce un universo adaptado a cada mente. Cada desplazamiento del dedo alimenta a un sistema que calcula en milisegundos qué contenido tiene más probabilidad de capturar nuestra atención. No hay azar, solo predicción. Cada video, cada imagen, cada frase que aparece en pantalla ha sido elegida no para informarte, sino para retenerte. El objetivo no es mostrarte el mundo, sino mantenerte dentro del suyo. Y mientras tanto, el cerebro obedece.
Cada vez que algo nos sorprende, cada vez que un estímulo rompe la rutina, una pequeña descarga de dopamina atraviesa los circuitos mesolímbicos, desde el área tegmental ventral hasta el núcleo accumbens, produciendo una sensación de impulso, de energía. Esa microexplosión química fue diseñada para impulsarnos a actuar, a buscar recompensas naturales. Hoy, esa misma chispa se desperdicia en un ciclo infinito de atención fragmentada. En los primeros segundos, el placer parece real, pero después de horas, algo cambia. La mente se siente inquieta, agotada, saturada. Sin embargo, busca más. Los estudios en neurociencia del comportamiento demuestran que la sobreestimulación dopaminérgica puede reducir la sensibilidad de los receptores. Cuanta más dopamina se libera, menos placer se siente. El resultado: necesitamos más estímulos para experimentar la misma satisfacción. Y ahí está el truco. Cuanto más vacíos nos sentimos, más buscamos llenar ese vacío con la misma herramienta que lo genera. El círculo se cierra. El algoritmo no necesita obligarnos, solo necesita ofrecernos una posibilidad constante de recompensa. El resto lo hace nuestra biología. El placer se ha convertido en una programación, el deseo en un sistema de retroalimentación, la libertad en una ilusión estadística. Desde un punto de vista filosófico, lo que ocurre no es solo una manipulación tecnológica, sino una transformación del concepto de felicidad. Antes, la felicidad era el resultado de una experiencia profunda, de un logro, de un encuentro, de una comprensión. Hoy es un reflejo inmediato, medido en interacciones digitales. Ya no buscamos sentir, sino reaccionar. Ya no pensamos para decidir, sino que decidimos para seguir conectados. Las redes sociales no nos piden tiempo, nos piden mente. Y lo más oscuro es que lo hacen con precisión matemática, utilizando la misma maquinaria neuronal que impulsa la adicción, el aprendizaje y la motivación. Las empresas que diseñan estos sistemas no necesitan entender el alma humana. Les basta entender sus algoritmos biológicos. En cada rincón del planeta, millones de cerebros operan bajo un mismo principio invisible: el ciclo de la dopamina digital. Desde adolescentes hasta adultos, todos participan en la misma danza química. Una danza que comenzó como entretenimiento y terminó siendo una arquitectura emocional global. Pero el peligro no está solo en el exceso de estímulos, sino en la pérdida de conciencia. El cerebro no distingue entre elegir y reaccionar cuando la recompensa es inmediata. La línea entre libertad y condicionamiento se borra lentamente, hasta que lo que creemos ser una decisión propia es, en realidad, una predicción algorítmica perfectamente anticipada. No es un complot ni una maldición. Es biología, programada para sobrevivir, reescrita para consumir. Y mientras miramos la pantalla buscando un destello de felicidad, olvidamos que el verdadero algoritmo está dentro de nosotros. Millones de neuronas danzando en silencio, esperando una señal que las haga sentir vivas. El brillo azul sigue allí, parpadea, llama, promete, no exige nada, solo atención. Y mientras más atención le damos, más parte de nosotros le pertenece. ¿Cuándo fue la última vez que elegiste sentirte feliz sin que una aplicación te lo sugiriera? No existe magia en el algoritmo, solo biología que aprendió a obedecer. En algún punto del siglo XXI, los laboratorios dejaron de ser el único lugar donde se estudiaba el cerebro humano.
Ahora, los datos lo hacen. Millones de clics, desplazamientos y pausas frente a una pantalla se han convertido en el nuevo mapa de nuestra mente. Cada interacción es una sinapsis digital, una señal que revela lo que sentimos, lo que deseamos, lo que todavía no sabemos que desearemos. Y detrás de esa aparente libertad, opera un sistema diseñado para un propósito simple y poderoso: mantenernos mirando. Los científicos llaman a este circuito el sistema dopaminérgico de recompensa. En su centro, una red neuronal que conecta el área tegmental ventral con el núcleo accumbens, dos regiones antiguas del cerebro encargadas de procesar el placer, la motivación y el aprendizaje. Cuando algo inesperado ocurre, una sonrisa, una victoria, un reconocimiento, una ráfaga de dopamina atraviesa esos caminos, como una chispa que graba en la memoria que esa experiencia vale la pena repetir. Las redes sociales, los videojuegos, las plataformas de streaming y los motores de búsqueda han aprendido a manipular ese sistema con precisión quirúrgica. No lo hacen de manera maliciosa, lo hacen de manera rentable. Cada sonido, color y animación está calibrado para activar el cerebro en su punto más vulnerable, el instante previo a la recompensa. El refuerzo intermitente, la dopamina como moneda. En los años 50, el psicólogo B.F. Skinner descubrió que los animales respondían más intensamente cuando las recompensas eran impredecibles. Si una paloma recibía comida cada vez que presionaba una palanca, su interés disminuía con el tiempo. Pero si la comida aparecía solo a veces, sin patrón alguno, la paloma seguía presionando compulsivamente. Ese principio, conocido como refuerzo intermitente, es la base de la economía emocional del siglo digital. Cada vez que actualizas tu feed, no sabes lo que encontrarás. Quizás una imagen inspiradora, una noticia alarmante o un comentario sobre ti. Esa incertidumbre genera una descarga de dopamina aún antes de ver el resultado. Es el mismo mecanismo que impulsa las apuestas, pero aplicado a la vida cotidiana. La diferencia es que en este casino global las fichas son tu atención, el algoritmo, un cerebro que te estudia. El algoritmo no es una entidad consciente, pero se comporta como si lo fuera. Aprende de ti, de tus pausas, de tus dudas. Cada vez que te detienes ante una imagen, un cálculo invisible registra que tu cerebro ha reaccionado. El sistema aprende qué tipo de estímulo libera más dopamina y ajusta el contenido para ofrecerte más de eso, con pequeñas variaciones. No necesita conocerte, necesita predecirte. En términos técnicos, el algoritmo es una red neuronal artificial, inspirada, irónicamente, en la estructura del propio cerebro humano. Analiza millones de comportamientos y construye modelos de predicción que determinan qué verás, qué pensarás y, en cierto modo, qué sentirás. A cambio, obtiene lo más valioso de la era moderna: tu tiempo consciente. El diseño no es casual. Los colores cálidos de las notificaciones, los sonidos suaves de las alertas, los pequeños movimientos de las animaciones. Todo está optimizado para mantenerte en el circuito de dopamina. El clic es la acción. La dopamina es la recompensa, el algoritmo es el mediador, y así el ser humano se convierte en una variable dentro de un experimento de escala planetaria. El placer como predicción, uno de los descubrimientos más fascinantes y perturbadores de la neurociencia moderna, es que la dopamina no recompensa el placer, sino la anticipación del placer. Cuando una persona espera algo gratificante, el cerebro libera dopamina para motivarla a actuar.
Pero si el resultado se vuelve predecible, la liberación disminuye. Por eso los algoritmos digitales están diseñados para ser impredecibles. Cada actualización, cada desplazamiento, cada recomendación se disfraza de novedad. El cerebro, en su deseo de anticipar lo nuevo, se convierte en prisionero de su propio mecanismo de supervivencia. Un estudio publicado en Nature Neuroscience mostró que los niveles de dopamina aumentan significativamente cuando un estímulo positivo ocurre solo el 50% del tiempo. Esa proporción, ni demasiado segura ni demasiado aleatoria, es la más adictiva para el sistema nervioso. Y es la fórmula secreta de cada red social, la dosis perfecta de incertidumbre emocional. De la biología a la conducta. Cada clic refuerza una conexión sináptica. Cada notificación fortalece un circuito neuronal. El cerebro aprende que las pequeñas recompensas digitales son seguras, rápidas y gratuitas. Pero en ese proceso, otras fuentes naturales de dopamina, como la lectura profunda, la conversación auténtica o el aprendizaje lento, comienzan a parecer aburridas, insuficientes. Así nace la tolerancia digital, el fenómeno por el cual la mente necesita cada vez más estímulos para sentir lo mismo. Los estudios de neuroimagen confirman que la exposición prolongada a recompensas digitales altera la respuesta de la corteza prefrontal dorsolateral, encargada del control de impulsos y la toma de decisiones. En términos simples, cuanto más estímulo dopaminérgico recibes, menos controlas tus decisiones. La biología cede espacio al algoritmo. El ser humano como interfaz imagina una línea invisible que conecta dos inteligencias, la biológica y la artificial. Una busca placer, la otra datos. Una aprende del entorno, la otra aprende de ti. Ambas se retroalimentan en silencio hasta que la frontera entre la elección y la predicción desaparece. En ese punto, el ser humano ya no usa la tecnología lo usa a él. El filósofo contemporáneo Byung-Chul Han define este fenómeno como la sociedad del rendimiento, donde la autoexplotación se disfraza de libertad. Ya no hay un tirano que oprime, hay un sistema que seduce. Y lo más inquietante es que el placer se ha convertido en el nuevo método de control. Cada clic es un acto de obediencia placentera. El cuerpo se siente libre porque el estímulo se siente bien. Pero detrás de cada impulso hay una predicción estadística que decide cuándo, cómo y cuánto placer recibirás. El algoritmo no castiga, recompensa selectivamente. La ilusión del control. Creemos dominar nuestras decisiones porque los movimientos parecen voluntarios. Pero la neurociencia muestra que el cerebro toma muchas decisiones milisegundos antes de que la conciencia las perciba. Cuando decides abrir una aplicación, tu cerebro ya ha anticipado la recompensa. El deseo precede a la elección y el algoritmo, que conoce tus patrones de deseo, anticipa tu próxima acción antes de que tú lo hagas. Así, la libertad se convierte en una simulación perfecta, un teatro químico donde creemos ser protagonistas de un guión que otros escriben con datos. La dopamina es la tinta, el algoritmo es la mano invisible y nosotros somos el papel donde se imprime la historia de una felicidad programada. Un espejo químico. La dopamina no es el enemigo, es la chispa que nos hizo explorar el mundo, crear arte, amar, aprender. Pero en el entorno digital, esa chispa se repite hasta quemar. Lo que antes nos motivaba a buscar sentido, ahora nos mantiene girando en un bucle de validaciones efímeras. El algoritmo no destruye nuestra biología, la imita, la multiplica, la agota,
Y mientras creemos vivir una experiencia única, en realidad participamos en una simulación colectiva de placer instantáneo. Millones de mentes sincronizadas, descargando dopamina en intervalos similares, como si el planeta entero respirara al ritmo de una máquina. El clic no es solo una acción, es una descarga química, una respuesta ancestral atrapada en un circuito digital. En apariencia, seguimos siendo los mismos. Respiramos, trabajamos, conversamos, amamos. Pero debajo de esa rutina cotidiana, algo ha cambiado en la estructura invisible de la mente. Lo que antes era un flujo natural de atención se ha fragmentado en miles de impulsos diminutos, cada uno guiado por la promesa de una recompensa inmediata. El cerebro, acostumbrado a los picos de dopamina, ya no tolera la quietud. El silencio se vuelve una amenaza. La espera, un vacío insoportable. Cada notificación interrumpe el pensamiento, cada mensaje corta la concentración. Los estudios sobre atención sostenida muestran una caída drástica en la capacidad de foco en las últimas 2 décadas. Según investigaciones publicadas en Nature Communications y Journal of Experimental Psychology, el cerebro moderno cambia de tarea o estímulo cada 40 segundos en promedio. No es falta de voluntad, es una reprogramación química. Cada distracción libera una pequeña dosis de dopamina y el cerebro aprende que dispersarse es placentero. El cansancio invisible. Este fenómeno tiene un nombre silencioso: fatiga dopaminérgica. Cuando el cerebro recibe estímulos constantes de recompensa, los receptores dopaminérgicos del sistema límbico comienzan a desensibilizarse. Es decir, requieren más dopamina para generar la misma sensación de satisfacción. El resultado no es euforia, sino agotamiento. Un cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma biológica. Te levantas y lo primero que haces es mirar el teléfono. Tu mente, antes de pensar, busca un estímulo. No información, no propósito, solo el pequeño destello que confirma que existes para otros. El circuito se cierra antes de que despiertes del todo. Ya no se trata de comunicación, es autovalidación. El algoritmo sabe que ese primer momento del día, cuando el cerebro todavía está entre el sueño y la vigilia, es el más vulnerable. Los niveles de cortisol y dopamina fluctúan, y una pequeña interacción digital basta para reprogramar el estado emocional de toda la jornada. Así, la tecnología deja de ser una herramienta y se convierte en un regulador del ánimo. La ansiedad del vacío. Lo más oscuro del sistema no es su exceso de estímulos, sino lo que ocurre cuando estos desaparecen. Cuando no hay notificaciones, cuando la pantalla queda en silencio, el cerebro interpreta la ausencia como pérdida. Los niveles de dopamina caen y surge una sensación de inquietud, la llamada ansiedad de desconexión o FOMO, Fear of Missing Out. No tememos perder información, tememos perder pertenencia. Esa ansiedad genera un nuevo ciclo de búsqueda. Abrimos la aplicación, desplazamos el dedo, buscamos algo que restaure la dopamina perdida. Pero como toda adicción conductual, la recompensa nunca alcanza el nivel inicial. Es un placer que se escapa apenas se toca, un espejismo químico que obliga a seguir caminando. Los neurocientíficos llaman a esto devaluación hedónica, cuando la repetición de un estímulo placentero reduce su capacidad de generar placer. Lo que alguna vez fue excitante, un mensaje, un nuevo seguidor, una imagen llamativa, se vuelve rutina. Y la rutina, para el cerebro dopaminérgico, es sinónimo de vacío. Por eso buscamos cada vez más intensidad, más brillo, más movimiento.
La mente fragmentada. Vivimos en una era donde la atención se ha convertido en un recurso finito. El tiempo ya no se roba con guerras o impuestos, sino con distracciones. Cada fragmento de atención que entregas a una pantalla alimenta el modelo económico más poderoso de la historia, el de la atención programada. Pero ese modelo tiene un costo neurológico. Cuanta más atención fragmentada consumes, menos capacidad de atención profunda conservas. Estudios de la Universidad de Stanford y de la Universidad de Sussex muestran que el multitasking digital altera la densidad de materia gris en la corteza cingulada anterior, región encargada del control emocional y la empatía. En otras palabras, la sobreexposición a estímulos simultáneos no solo dispersa la mente, también debilita la capacidad de conectar emocionalmente con otros. El resultado es una sociedad hiperconectada y emocionalmente distante. Nos comunicamos más, pero comprendemos menos. Compartimos cada instante, pero vivimos cada vez menos en ellos. La dopamina, que debería guiarnos hacia experiencias significativas, se convierte en un metrónomo que marca la velocidad de un placer vacío. La ilusión del progreso. El sistema promete eficiencia, productividad, conexión, pero detrás de cada avance tecnológico se esconde una trampa bioquímica: la aceleración del deseo. La dopamina es, esencialmente, una molécula del quiero más. No busca saciedad, sino movimiento. Cuando el algoritmo traduce esa búsqueda en consumo, el ser humano pierde el control de su ritmo interior. El filósofo alemán Günther Anders escribió que el progreso ha superado la capacidad del alma para seguirle el paso. Hoy, esa frase se vuelve literal. Nuestra biología avanza a una velocidad evolutiva, mientras la tecnología lo hace a velocidad exponencial. El resultado es una brecha entre lo que sentimos y lo que nos exigen sentir. El cerebro, diseñado para sobrevivir en la incertidumbre natural, no está preparado para la incertidumbre artificial. La avalancha de información, estímulos y recompensas altera los niveles de dopamina basal, generando un estado permanente de alerta. Vivimos anticipando lo siguiente, incapaces de habitar lo presente. La soledad dopaminérgica. Paradójicamente, cuanto más conectados estamos, más soledad experimentamos. El contacto digital ofrece validación, pero no intimidad. La dopamina responde al reconocimiento inmediato, pero el cerebro necesita oxitocina y serotonina para sentir apego, confianza y calma. Sin esas moléculas, el placer no se transforma en bienestar. Así, vivimos un ciclo químico de euforia y vacío, de conexión y desconexión emocional. Esa soledad invisible se manifiesta en la noche, cuando la pantalla finalmente se apaga. La mente, acostumbrada al estímulo constante, enfrenta el silencio como un abismo. Y el abismo responde con pensamientos que habíamos postergado todo el día: la duda, la comparación, la falta de propósito. Entonces, volvemos a encender la pantalla. Buscamos refugio en el mismo lugar donde se originó la tormenta: el cuerpo programado. No solo la mente participa en este ciclo, el cuerpo también aprende el patrón. Los estudios en neurofisiología muestran que las mismas rutas que regulan la dopamina influyen en el sistema endocrino y en el ritmo circadiano. La exposición prolongada a pantallas luminosas altera la producción de melatonina, afectando el sueño y la recuperación neuronal. Dormimos menos, descansamos peor, y al día siguiente el cerebro busca más dopamina para compensar la fatiga. Un bucle químico perfecto. Los músculos permanecen inmóviles mientras los dedos se mueven. El cuerpo se detiene, pero la mente corre. El corazón late,
pero no por emoción, por ansiedad anticipatoria. Cada clic deja una huella neurofisiológica que se acumula en silencio, hasta que la fatiga se vuelve estado natural. El precio del placer. La felicidad instantánea tiene un costo que no se mide en dinero, sino en atención, profundidad y presencia. El algoritmo no roba nuestras emociones, las redirige. Convierte la curiosidad en consumo, la conexión en comparación, el descanso en distracción. El resultado es una humanidad permanentemente estimulada y paradójicamente permanentemente insatisfecha. Una generación que lo tiene todo al alcance del dedo, pero ha olvidado cómo sostener una mirada. Un cerebro que recibe miles de recompensas diarias y, sin embargo, siente cada vez menos. El precio del placer instantáneo no se paga con tiempo, sino con conciencia. No podemos apagar el algoritmo del mundo, pero sí podemos reescribir el que habita en nosotros. El amanecer llega, pero la luz no proviene del sol. Llega desde miles de pantallas encendidas, desde millones de dedos que se mueven al mismo tiempo, desde un coro silencioso de mentes conectadas por impulsos invisibles. El planeta despierta sincronizado con la dopamina, no con el canto de los pájaros. Y sin embargo, algo en lo profundo del ser humano sigue resistiendo. Una voz minúscula, casi imperceptible, pregunta: ¿qué pasaría si desconecto? Esa pregunta no es un acto de rebeldía, es un acto biológico. El cerebro, aunque condicionado, conserva la capacidad de reconfigurarse. A eso la ciencia lo llama neuroplasticidad, la propiedad del sistema nervioso de crear nuevas conexiones, de aprender, de adaptarse, de desaprender. Durante siglos creímos que el cerebro era una máquina fija, condenada a repetir sus circuitos. Hoy sabemos que puede reinventarse, y esa verdad es más poderosa que cualquier algoritmo. Reprogramar la mente. La dopamina no es buena ni mala, es energía. Es la fuerza que impulsa la curiosidad, la exploración, el aprendizaje. El problema no es sentir placer, sino reducirlo a un solo tipo de estímulo. Cada vez que dirigimos nuestra atención hacia experiencias más profundas, leer sin interrupciones, escuchar a alguien con presencia, crear algo sin esperar validación. El cerebro libera dopamina de una manera diferente, más estable, más coherente, más saludable. A eso se le llama dopamina tónica, la forma lenta y sostenida que equilibra el sistema. Cuando entrenamos la mente para disfrutar del proceso y no solo del resultado, la dopamina deja de ser una trampa y vuelve a ser una guía. No se trata de eliminar el placer, sino de redefinirlo. El algoritmo externo busca captar tu atención. El interno puede recuperarla. El entrenamiento comienza con algo tan simple y tan difícil como la pausa. Detenerse, observar, sentir el impulso sin actuar. Esa pequeña distancia entre el deseo y la respuesta es el espacio donde vuelve a nacer la libertad. El poder de la atención. La neurociencia contemporánea ha demostrado que la atención consciente modifica físicamente la estructura del cerebro. Estudios realizados en Harvard y en la Universidad de Wisconsin-Madison muestran que la práctica de la atención plena fortalece la corteza prefrontal y reduce la reactividad de la amígdala, el centro del miedo y la impulsividad. En términos simples, cuanto más presente estás, menos control tiene el algoritmo sobre ti. La atención es la nueva forma de resistencia. Cada vez que eliges mirar el mundo sin intermediarios, sin filtros, sin métricas, sin me gusta, recuperas un fragmento de tu mente biológica. El clic deja de ser reflejo
y se convierte en elección. Y cada elección consciente reconstruye el mapa dopaminérgico interno. No necesitas huir del algoritmo, necesitas dejar de alimentarlo. El arte de reconectar. Hay una felicidad que no depende de la dopamina rápida. Una que nace del cuerpo cuando respira con calma, del cerebro cuando aprende sin prisa, del alma cuando encuentra sentido. Los científicos la relacionan con la serotonina, la oxitocina y las endorfinas, neurotransmisores asociados al bienestar profundo, la conexión y la calma. Mientras la dopamina impulsa el deseo, estas moléculas consolidan el equilibrio. El verdadero desafío de la era digital no es eliminar la dopamina, sino integrarla en un sistema más completo de satisfacción. El acto de reconectar con lo real puede ser tan simple como caminar sin auriculares, mirar sin fotografiar, crear sin publicar. Cuando el cerebro se enfrenta a un estímulo natural, el viento, una conversación auténtica, el aprendizaje genuino, las áreas del placer y la memoria trabajan de manera coordinada. El resultado no es euforia instantánea, sino serenidad expansiva. La dopamina ya no sube y baja como un pulso nervioso, se estabiliza, se armoniza. Filosofía de la lucidez. Desde una perspectiva filosófica, este despertar no consiste en negar la tecnología, sino en comprender su poder sobre la mente. La libertad moderna no está en desconectarse del mundo, sino en reconectar con uno mismo. El filósofo francés Michel Serres escribió que la técnica no nos esclaviza, nos obliga a elegir qué tipo de humanos queremos ser frente a ella. Y esa elección se da en el silencio, en el intervalo entre un estímulo y la respuesta. El pensamiento crítico, la reflexión lenta, la introspección profunda, todas son formas de desactivar el automatismo dopaminérgico. El ser humano que observa su impulso sin juzgarlo deja de ser su esclavo. El algoritmo interior empieza a reescribirse con cada momento de atención consciente. De la adicción al asombro, existe un estado que la ciencia llama curiosidad activa. Cuando una persona se aproxima a algo desconocido con interés genuino, sin búsqueda de recompensa inmediata, el cerebro libera dopamina de manera sostenida, acompañada de acetilcolina y noradrenalina. Ese cóctel químico no genera ansiedad, sino foco y entusiasmo. Es la misma energía que impulsa la creatividad, el descubrimiento y la exploración. En lugar de consumir estímulos, el cerebro crea significado. Esa es la dopamina del asombro. Y es quizá la puerta de salida del ciclo dopaminérgico digital. Cada vez que algo te conmueve, te inspira o te invita a reflexionar sin prisa, estás entrenando el algoritmo interior. Estás recordando que la felicidad no es una reacción, sino una relación entre lo que sientes y lo que entiendes. El placer no desaparece, se vuelve profundo, deliberado, humano. La revolución silenciosa. La verdadera revolución no ocurrirá en los laboratorios de Silicon Valley ni en los parlamentos del mundo. Ocurrirá en los segundos invisibles en los que alguien decide no deslizar la pantalla, en los momentos en que una mente, cansada del ruido, elige silencio. Cada pausa consciente es un acto de desobediencia al algoritmo global. Cada respiración atenta es una actualización del software interior. No hace falta apagar todas las pantallas, basta con encender la conciencia que las observa. El poder no está en la máquina, sino en la atención que la alimenta. Cuando esa atención vuelve a ser libre, el sistema pierde su control más valioso, la predicción. El algoritmo exterior funciona porque predice tu comportamiento. El interior se activa cuando predices tu propio pensamiento.
Cuando anticipas tus impulsos, los reconoces y decides cómo responder. Esa es la forma más pura de libertad biológica, saber que puedes elegir incluso después de haber sido programado. Epílogo. El retorno a la humanidad. El futuro no será humano por accidente. Será humano porque alguien decidió detenerse, observar y recordar lo esencial. La dopamina no desaparecerá, es parte de lo que somos, pero puede transformarse en una aliada. Podemos usarla para aprender, para crear, para conectar, no para huir del vacío, sino para comprenderlo. El algoritmo más poderoso no está en tu pantalla, sino en tu mente, y puedes volver a programarlo. La luz azul sigue brillando, pero ahora ya no hipnotiza, ilumina. Refleja un rostro que observa con atención, que comprende el mecanismo, que respira con calma. El clic ya no es una reacción, es una decisión. Y en esa decisión silenciosa, el ser humano recupera lo que había perdido, el derecho de sentir a su propio ritmo. La pantalla puede seguir encendida, pero esta vez quien mira es consciente de que mira, y eso lo cambia todo. Si esta historia encendió algo en ti, una duda, una reflexión, un instante de silencio, entonces no la dejes morir aquí. Dale un me gusta a este video y suscríbete al canal, no para alimentar otro algoritmo, sino para seguir creando conciencia, porque cada pensamiento compartido es una chispa más en la oscuridad digital. Gracias por ver. Nos encontramos en el próximo viaje a la mente humana. La ciencia revela, la conciencia transforma.